Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hace mucho que no hablamos del meta en Star Wars Shatterpoint y creo que ha llegado el momento. La primera es porque, obviamente, ya lo he dicho, hace mucho que no hablamos de ello. Dos, han salido muchas cajitas nuevas, entonces yo creo que es interesante ver cuáles son las tendencias, qué está pasando con todas esas unidades nuevas que están llegando al juego. Tres, ya casi ha pasado el primer trimestre del año, así que han habido bastantes torneos, tanto a final del año pasado como en el inicio de este. Y cuatro, por último, este fin de semana es la Adepticon, el torneo que se espera que sea el más grande hasta la fecha de Star Wars Shatterpoint. Van a ser un suizo enorme con un top 8 al día siguiente, o sea, va a haber muchísima información. Además va a haber otros torneos paralelos, así que es el momento de hablar del meta y a ver qué está pasando en todo el mundo. Y ya les voy a adelantar que la siguiente semana habrá un vídeo analizando solamente todo el torneo de Adepticon. Les voy a poner en pantalla ya para que vean un poquito de información. Y es que, bueno, actualmente hay 62 de 64 jugadores. Si no estoy mal, ampliaron las plazas, ¿de acuerdo? O sea, creo que incluso, bueno, no creo que a última hora se apunte mucha más gente, pero creo que inicialmente era para 64 jugadores y las ampliaron para más, si hiciera falta. Parece que no, pero bueno, creo que 62 ya es una cantidad brutalísima, es una muy buena noticia. A día de hoy no hay muchas listas, ¿de acuerdo? Metidas, es formato Premier, entonces no se puede decir mucho del torneo. Vamos a esperar a que termine para traer un vídeo analizándolo al completo. Lo que sí podemos hacer es ver todo las estadísticas de todas las unidades principales, a ver qué está pasando un poco en el juego. Vamos, bueno, estos son todos los juegos, ¿de acuerdo? Todos los juegos son 8.128 partidas en 565 eventos distintos. Cantidades muy buenas para no tener ni siquiera un año el juego. Vamos a obviar por ahora todo lo que tenga estrellitas, ¿de acuerdo? Y todo lo que tenga menos de 500 partidas, porque no es representativo realmente de lo que está ocurriendo a nivel meta de un modo fiable. Entonces, si nos quitamos eso, veríamos que el top 1 es con Dooku, top 2 el Darth Vader de Jedi Hunter, el que viene en la cajita con Obi-Wan, luego está Grievous, luego está Tolsin, y ese es el top 4, y la primera unidad del lado de la luz, ¿de acuerdo? Es Luminara Unduli, que lo curioso es que, como ya hemos visto en otros vídeos anteriores, debido a sus capacidades no interactúan con palabras clave concretas, se juega muchísimo con droides, ¿no? Se juega muchísimo con droides y, bueno, pues aporta muchísimo. Si comparamos con personajes también bastante famosos, como Cat Bane, que salió más o menos, ¿no? 1319, Ahsoka del Core 1581, o sea, bueno, Anakin 2135 no está tan lejos, Luminara, ¿no? Un par de torneitos así bien fuertes y sí está mucho más presente. Después iría Mace Windu, el que vino a salvar un poco la República Galáctica, pero parece que no lo está consiguiendo, ahora veremos un poco el meta. Y si nos vamos abajo del todo, pues bueno, Anakin sigue ahí, Ventre sigue ahí, Gran Inquisidor sigue ahí, Ahsoka Tano sigue ahí. No ha cambiado mucho a nivel macro. Ahora, vamos a reducir el tiempo para ver qué ha ocurrido en estos últimos meses. He filtrado para que solo nos aparezcan cifras desde octubre hasta la fecha. Así que son octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. Son casi 6 mesecitos. Vale, Plo Koon, ahora sí, pues claro, hay muchas unidades que no tienen tantas partidas, entonces sí, vamos a empezar a hablar de Plo Koon y de unidades con menos de 500 partidas. Plo Koon, top 1 por muchísimo, 57%, y recordemos que no, que incluso llegó un poquito más tarde, ¿no? Sus reglas se las mostraron un poquito más tarde. Con Dooku, Darth Vader, el nuevo, ¿vale? El sirviente del emperador, con 223 partidas, tiene un 55% de win rate, está altísimo, y mira que me sorprende bastante. Y Luminara, después de, ya con una cantidad bastante interesante, después de Plo Koon, con 745 partidas, 54% de win rate, una barbaridad. Grievous, el otro Darth Vader, Luke Skywalker con 222. Estamos a un poco, mira, está más o menos en la misma media. 222, 223. Así que las dos cajitas están jugando un poquito por igual. O al menos estas unidades principales. Mace Windu con 1028 partidas. Tolsin con 1195. Podríamos seguir, pero si nos vamos abajo del todo, Chirpa y Logre, ¿no? Algo que se está viendo y además creo que son de las peores cifras que se ven en muchísimo tiempo. Los Ewoks no están funcionando. Vale, 81 partidas, no son muchísimas, es muy bajito, no lo tendría tan en cuenta, pero Logre son 150 partidas, ¿no? Estas 150 partidas son 81 con Chirpa y el resto prácticamente seguro son con Leia, ¿no? Creo que habrá algún loco que habrá probado alguna cosita por ahí como, como Vader, ¿no?
Pero bueno, son cifras bastante pobres. Y es que, aunque empezaron dominando muy bien los Ewoks, creo que fue eso todo la sorpresa, ¿no? Que no mucha gente sabía cómo enfrentarse a ellos. Es cierto que también la gente no sabía muy bien cómo maximizar todo lo que tienen. Pero ahora ha pasado ya un poquito más de tiempo y no están funcionando. Veremos si en Adepticon la gente se anima a llevarlos y a ver cuántas partidas suman a estas unidades principales Ewok y a ver si algo cambia, ¿no? Pero bueno, después de eso está Ventress, Anakin, Gran Inquisidor y Ahsoka. Es decir, que la tendencia de todos los juegos en su total es la misma que en estos últimos 6 meses. La otra unidad principal, que bueno, no sé si merece mucho la pena, pero bueno, es como ya unas pinceladas, es Moff Gideon, ¿no? Moff Gideon y ya esa palabra clave de Imperio Galáctico, que antes solamente aparecían en algunas unidades muy concretitas, que no estaban brillando alguna de ellas, como el Gran Inquisidor. Bueno, pues Moff Gideon ya viene con todo, la caja viene con todo. 39 partidas son muy poquitas, pero tiene un 67% de win rate. Está interesante, está interesante. 26 victorias, 13 derrotas. Veremos cómo esto va evolucionando en el futuro. Claro, en Adepticon y demás no se puede ver, todo esto son cifras de digital. Entonces, no va a aumentar en estas fechas, pero en cuanto salga la caja, veremos a ver cómo impacta. También destacaría Leia, tiene muy pocas partidas, 93, y mira que puede ir muy bien con su hermano, con Luke. Pero creo que al final esa capacidad de entidad le vamos a sacar mucho más valor cuando haya más unidades que interactúen con ella. Entonces creo que todavía no llega el momento de brillar con Leia. Leia principalmente se juega con Ewoks y ya hemos visto que los Ewoks no están nada bien, ¿no? 36 y 40%. Es muy bajito las cifras. Lord Maul es, pues, creo que es la unidad principal más jugada de todo el juego, efectivamente, con 3543, es una pasada. Antes era Obi, pero bueno, ya le ha pasado Maul por muchísimo. Tiene un 51% de win rate, así que está súper sano, está muy bien equilibrado. Así que no me sorprende para nada que esté tan arriba en juegos. Y muy equilibrado, me gusta mucho. Pasemos ahora a hablar de torneos grandes, ¿no? Voy a meter algunas cifras interesantes, ¿no? Ya cada vez hay más torneos, hay más gente que juega a Shatterpoint, por tanto, no tengo que meter torneitos de 8, de 6 personas. Quiero pasar un poco por muchos países distintos para que veamos qué se está jugando en Canadá, en Polonia, en Italia, en Francia y por supuesto también en España. No tengo un orden concreto, lo he ido abriendo así un poco al azar, así que vamos viendo qué sale. En Canadá estamos viendo que Matthew LaRose con Grievous y Dooku 3-0, bueno, dominando, bueno, fueron las dos únicas personas que quedaron con un 9-0. Fueron 18 personas, o sea, ya es una cifra bastante interesante. Lástima esa última partida, ¿no? A ver qué podría haber ocurrido entre estas dos personas, porque Wicked Fictious tiene Luminara Ahsoka Tano. O sea que, ojito, que hemos dicho que Ahsoka no está muy fuerte, pero seguramente sea la lista, no lo podemos ver, la de los mandos. Y ojo, porque los mandos, si Luminara los empieza a curar, los empieza a mover, entonces no necesitan gastar tanta fuerza. Ojo que pueden dar mucho miedo. Interesante, el resto del top 4, Lord Maul con Windu, Lord Maul con Obi-Wan. O sea, ahí mezclan cosas y parece que, bueno, les está funcionando bastante bien. 17 personas también en Canadá, está en otra ciudad. Cifra muy fuerte. Y tenemos Vader, el Jedi Hunter, con Dooku, ¿vale? Vamos a ver qué traía ese 4-0. Dooku, Jango Magnas, Vader, Barris, B1. Así que droides y Vader, Barris, pues para aprovechar el empujón con la fuerza y tirar muchos más dados, ¿no? Bueno, 4-0 para Kyle y también 3-1, perdón, 3-1. O sea, ahí sí que tuvo que perder para Plo Koon con Obi-Wan y Padme Amidala. Vamos a ver si llevaba los comandos, si lleva comando Rex y toda la cajita de Padme. Pues bien, yo sigo pensando que no es la mejor pareja de baile, porque toda la cajita de Padme Amidala no quiere tener muchos hankers, quiere avanzar mucho, moverse mucho y meter disparitos para desplazar a gente y meter estados y demás. Pero bueno, 3-1, pues nada que. Pasamos a Australia, 28 personas. Bueno, torneazo ya muy importante. Y formato Premier. Tenemos aquí a la Madre Tolsin con Dooku y Windu con Obi-Wan. Todo apunta a que tenía dos Strike Teams independientes, ¿verdad? Vamos a ver un poco sus enfrentamientos. A ver, efectivamente... Sí, nunca mezclaba eso, ¿no? Jugaba o República Galáctica o separatistas con los daltomirianos. Y bueno, 2-1, 2-0, 2-1, 2-1, 2-1. No dominó muchísimo con 2 ceros,
Pero bueno, 5 bajas, 3 bajas, 4-4, solo le costó en esta, claro, contra Maul y contra Vader, ¿no? Que fue en ronda 5, la partida que le dio la victoria, la gran final. En segundo lugar, bueno, pues el que hemos visto, Tolsin, a ver, su run. Tolsin, Dooku, Maul, Vader, no los mezcla, de hecho, solamente jugó una vez con Dooku, pero tenía claro que, con lo que venía a competir era con Darth Vader y con Maul, ¿no? Y bueno, se enfrentó un poco a todos, se enfrentó tanto a República Galáctica como a separatistas, como una mezcla de separatistas con Daldomirianos. Y llegamos al torneo de Madrid, este Open, el primer Open de Madrid, bueno, en Wargames, Avenida de las Águilas 2B. Ya decimos una entrevista a Capi, al organizador, hablando del torneo, explicándonos un poquito cómo estaba todo. Al final, 19 jugadores, creo que todo el mundo se acabó súper contento. Y bueno, ¿quién ganó? Kelthred. Ganó Kelthred con Grievous y Dooku. Vamos a ver su lista. Lleva Dooku, Kraken, Magna, Grievous, Jango, Droid. Así que nada, súper separatistas, con Jango ahí entre medias. Lista con un 4-0, vamos a ver un poquito su run. Bueno, no, pues acaso no vamos a ver su run porque, bueno, ya saben que está la invitación de que si quieren, pues Kelthred y Capi puedan volver otra vez al Puente 3 para ser entrevistados. En segundo lugar tenemos a Like a Prophet desde Andalucía con Dooku y, ojito, el Vader sirviente del emperador. ¿Y cuál es su lista? Vale, la cajita de Vader, la cajita de Dooku. Pues bien, es que funciona bien, las dos juntas funcionan bien. Creo que al final esto de que el Vader pueda regresar al deck teniendo a Dooku dentro en tu lista no es tan malo, porque si te acaban hiriendo él puede reaccionar y mover unidades fuera de turno, incluso hacer ataques. También está Jango que va a tirar del cable, va a hacer el no sofá, es decir, no es tan doloroso que regrese Dooku porque vas a tener cosas que hacer fuera de turno con otras unidades. Así que le ha funcionado muy bien. Y el otro top 3 tenemos a Álvaro L desde Cataluña. A ver su lista. Tiene Conde Dooku, Jango Magna, o sea, la cajita de Dooku, Talsin, Opress y los B2. No ha metido a las Night Sisters, ha metido otra unidad separatista, otra unidad droide para que Conde Dooku pueda hacer cositas con ella. Y bueno, 3-1. Así que nada, felicidades a los tres. De nuevo, invitadísimo, Kelthred, por si quieres pasarte por aquí otra vez con Capi o solamente tú. Escríbeme por privado si queréis para que acordemos un día y nos contéis un poco qué tal fue este torneazo y cómo se sintieron esos track teams en mesa. Otro torneito en nuestro territorio, bueno, en Cataluña, GTS Barcelona. 10 jugadores y bueno, ganador Alberto ADG, yo le conozco de mis tiempos de Blood Bowl, un saludo. Y bueno, viene con Vader y viene con Obi-Wan. Vamos a ver, trae a Vader con Rex y con los Ad Troopers, muy temático. Y trae a Barris y a los Clone Commandos. Bueno, entonces al final nada, lista más de República Galáctica que otra cosa. Y unidades como Rex y Barris que aprovechan muy bien eso de tirar muchos dados para su perfil de combate cuerpo a cuerpo. El otro 3-0 fue Gerard de Professor con, no tenemos acceso a la lista, pero muy interesante, Dooku con Bane. Así que parece que Bane cada vez se está viendo un poquito más, ¿no? Se está viendo un poquito más. Y se agradece mucho. Tenemos torneo en Italia, 10 jugadores. Esto lo he puesto solamente por ver qué está pasando en Italia, ¿ok? Y es que también fue relevante. Torneo de 4 rondas, ganador Judge Assault con Anakin y Obi-Wan. La República Galáctica en Italia parece que sí funciona. Y debajo, vamos a ver su lista. Supongo que es Ahsoka, Rex, Comandos y Arf. Sí, ninguna sorpresa. Y la segunda, lo que decíamos, ¿no? Luminara con un montón de droides. Droide, Luminara, droide. Exacto. Nos quedan 2 torneitos. Tenemos otro torneo de 18 ahora en Canadá. Tenemos a Musbaka, que lo interesante es que fue, bueno, que eran 2 personas, era un torneo de 3 rondas. El primer 3-0 fue una lista que yo estoy jugando, que es Logray con Leia. Así que un torneo en el que los Ewoks sí funcionan. Y segundo, pues la lista que seguramente estoy yo jugando más a día de hoy, que es Vader con Plo Koon. Las 2 listas las estoy llevando yo en la liga, pues la que estoy organizando yo online, de Puente 3, en Wargames castellano. Solo que yo llevo a Chirpa porque quería probar todo Ewoks, pero yo creo que el camino es Leia y Logray, ¿vale? Y esa lista es fortísima. Yo la llevo con Barris, los Art Troopers y con Sabe y las Handmaidens. No sé si se habrá ido más por clones. Yo me estoy yendo más por Sabe y Handmaidens y me está funcionando de 10. Muy buena lista. Y el último torneo, 16 personas, está en Francia, ¿no? Por traer un poquito variedad.
Me llama la atención que todo el mundo tiene 3 unidades principales, así que yo creo que han hecho algo distinto, ¿no? En lugar, ni es Premier, ni es Shutdown, me parece que se llama el formato normal de solamente un Strike Team con 2 escuadras y ya está. Y esto me da pie a hablar que después de la Adepticon traeré un vídeo analizando, bueno, hablando de distintos modos de jugar Shatterpoint. Y no son invenciones, son oficiales, porque justamente en Adepticon, paralelo al torneo grande, bueno, paralelo y antes del torneo grande del fin de semana, de 62 personas, con suizo más top 8, va a haber otros torneos con otras reglas distintas. Lo voy a traer en un siguiente vídeo y me da mucho gusto que en Francia ya estén inventando cosas que pueden funcionar perfectamente y que animan un poco a traer un meta distinto. Ganador Kick78 con un 3-0, Vader, Grievous y Maul. Y en segundo lugar, Darth Hunter con República Galáctica. Muy buena noticia. Tiene Luminara, Obi-Wan y Windu. Vamos a ver la run. A ver si estaban obligados a usar las 3. Yo entiendo que sí. Luminara, Windu. Sí, vale. O sea que aquí al menos sí tuve que jugar con los 3. Y aquí, vamos a ver, Vader... Sí, aquí también mezcló los 3. Yo creo que estaban obligados a jugar con las 3 unidades principales que llevaban. Así que bien, te sabes, tienes 3 rondas, 3 unidades principales, tienes que usar todas. Así que mínimo 2 rondas vas a tener un poquito de variedad y la tercera puedes volver a mezclar otra vez lo que no has mezclado o jugar un Strike Team que ya hayas probado en una partida anterior. Y hasta aquí, gente. Bueno, ojalá haya servido un poquito para entender qué está pasando a nivel meta. Yo creo que va a ser más relevante el saber qué va a pasar en Adepticon, porque va a ir gente muy jugona de Estados Unidos y de Canadá principalmente. No creo que mucha otra gente de otros países se vaya a desplazar hasta allí, como sí pasa con otros juegos, como por ejemplo Warhammer 40k. Pero vamos a ver qué está pasando con las unidades principales, qué pasa con ese torneo Premier, a ver qué es lo que más se ve, qué unidades se juegan mucho más en mesa. Porque una cosa es lo que llevas en tu lista Premier y otra cosa es lo que más juegas, ¿no? Ya hemos visto que hay gente que a lo mejor lleva un Strike Team que va a jugar una partida y el resto de partidas de todo el torneo lo juega con el otro Strike Team. Vamos a ver qué pasa. Y tengo muchas ganas de ver qué pasa con Luke y con Vader, porque ya mucha gente lo tendrá pintado, lo podrá llevar en mesa, con Plo Koon también, porque ya va a ser el primer torneo grande físico donde Plo Koon va a haber mesa. Tengo muchas ganas de ver qué pasa con ese torneo, así que les invito a que lo esperen. Yo creo que la siguiente semana ya estará grabado, yo creo que sí, sin ningún problema la siguiente semana. Así que nada, les espero. Muchísimas gracias, gente, que tengan bonita semana. Chao.